a estos policías, a esta gente, cómo le pueden dar la placa a cualquiera, ¿no? Estas personas no se implican para nada. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante, el caso de Jeffrey Dahmer. Me parece un caso súper impactante, ¿vale? Hay tantas personas a las que les gustó este caso que hicieron inclusive una serie de Netflix, de la que luego hablaremos un poquito, andaremos un poco en el tema. Lo que quería resaltar es algo muy importante, y es que cuando a este señor, a Jeffrey Dahmer, lo apresan en los años 90, tenía muchos seguidores, muchos fans, mucha gente que le seguía. Tanto así que le mandaban incluso dinero a la cárcel, le mandaban cartas de apoyo, palabras de aliento. Cosa que te deja mucho que pensar sobre todo esto, ¿no? No me malentendáis, a mí también me gusta este tipo de género y lo he consumido. He visto películas como, por ejemplo, Jack el Destripador, Aníbal, he visto también a Jason, a Freddy Krueger, todo este tipo de slashers, e incluso al de la serie de You, que mucha gente le puede gustar. Pero si nos ponemos a ver la vida real, a los asesinos de carne y hueso, como por ejemplo Jeffrey Dahmer, cuando estaba vivo, había mucha gente que lo idolatraba, le daba apoyo, como le digo, daba dinero, e incluso había mujeres que se enamoraban de él, lo llevaban como que a un nivel demasiado alto, ¿no? Ya la serie de Netflix también ha romantizado mucho más todo este tema de los crímenes de Dahmer, tanto que la gente se llegó a obsesionar mucho y empezó a comprar merchandising relacionado con este señor. E incluso escuché que había una persona que había pagado miles de dólares por unas gafas que él había usado. Es alucinante. El mismo padre de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, también había comentado que había visto un poco la serie y que tenía la intención de denunciar a Netflix porque Netflix había romantizado demasiado los crímenes de Dahmer, ¿no? Entonces él dijo, la gente lo ve como algo cool, como algo genial, y no debería ser así. También los familiares de las víctimas hablaron y dijeron, oye, Netflix está siendo muy codicioso y ese dinero que ganen al menos deberían de tratar de invertirlo o donarlo a los damnificados, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensaréis vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión y si podéis, por favor, dejarlo en los comentarios. Sería muy interesante de leer. El actor que interpreta a Jeffrey Dahmer, que es Evan Peters, también comentó que se había preparado muy bien para el papel y había visto, por ejemplo, documentales o entrevistas sobre este señor, sobre Jeffrey Dahmer. Y dijo que había sido muy complicado. Es una tarea bastante fuerte. Imagínate no tener que estudiar todo esto para hacer un buen papel. Y aparte, el rodaje, que también te mete en toda la historia, es bastante pesado y tiene como una mala vibra. Él mismo lo dijo, ¿no? Sentía como una mala vibra, una mala sensación, no le dejaba dormir muy bien. Y dijo, el próximo proyecto que yo haga obviamente tiene que ser un ambiente mucho más feliz y mucho más tranquilo, porque no lo voy a aguantar. Incluso si te hablo de una experiencia personal para investigar un poco sobre para este vídeo, yo también he visto entrevistas de Dahmer y la verdad, esa pasividad con la que él habla de los asesinatos que él ha cometido a mí me parece, a mí me dejó totalmente frío. Me parece increíble. I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Lo que podríamos preguntarnos es cómo un ser humano puede llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puede llegar a todo esto? En el caso de Jeffrey parece ser que se le diagnosticó varios trastornos, os lo voy a leer. Uno de ellos era el trastorno esquizotípico de la personalidad, también tenía trastorno límite de la personalidad y también trastorno psicótico. Entonces, aquí también hay que cuestionarse, este tipo de asesinos, este tipo de personas, ¿se nacen o se hacen, ¿no? También se tienen datos de que la madre de Dahmer, cuando estaba embarazada, se le dieron barbitúricos y esta mujer tuvo convulsiones e incluso echaba espuma por la boca. Esto quizá podría haber tenido un impacto más adelante en Jeffrey, ¿no? Más bien su padre decía que él esperaba con muchísima ansia el nacimiento de este hijo, de Jeffrey. Él decía, cuando era pequeño él era muy cariñoso, siempre que yo llegaba de trabajar me buscaba, me abrazaba, quería estar conmigo, quería hacer actividades conmigo. Y aquí también nos lleva un poco a ver una de las pasiones extrañas que desarrolló Jeffrey, que fue, él tenía curiosidad por ver cómo funcionaba todo, e incluso quería ver cómo eran los animales por dentro, ¿no? Cómo eran los órganos y demás. Él cogía, esto es importante que lo recordéis, cogía animales muertos, no vivos, muertos, y ahí él los diseccionaba, los revisaba, veía sus órganos, todo, e incluso los disecaba, luego los mantenía ahí, incluso se tiene datos de que había puesto crucecitas, ¿no?, para el animalito y cosas así, ¿no?
Incluso le preguntaba a su padre: papá, ¿cómo puedo mantener mejor los huesos? Papá, ¿cómo diseco al animal? ¿No? El papá era químico y tenía este tipo de conocimientos. Entonces su padre dijo: bueno, esto es una curiosidad del niño, de la ciencia, entonces no me parece algo malo. Y le enseñaba sin saber que en algún momento él ampliaría su conocimiento, y mira lo que llegó a pasar. Parece ser que Jeffrey era bastante empático con su familia y con los animales. Como he comentado, él no cogía animales vivos y los mataba, él cogía animales que ya estaban muertos. Y esto es raro porque normalmente los asesinos de pequeños suelen ser bastante sanguinarios, sobre todo con los animales, son los primeros con los que se suelen desquitar, ¿no? E incluso con la familia no suelen ser muy empáticos, son como muy fríos así, pero Dahmer no. Dahmer era cariñoso y, como te digo, era empático con su familia. Por ejemplo, la madre de Jeffrey era una señora que era muy hipocondríaca. Siempre estaba en cama, siempre era como que pensaba que tenía todas las enfermedades, y Jeffrey la veía muy demandante, ¿no? Siempre pedía cosas y todo eso, ¿no? Y su padre trabajaba mucho, por lo que no estaba mucho en casa, y cuando lo veía por eso se ponía tan contento, ¿no? También comentar que él tenía un perrito que se llamaba Frisky y lo quería mucho, por eso digo, recalco, es muy extraño que se dé un asesino que tenga incluso una mascota a la que quiera tanto. Hay una anécdota que el mismo Jeffrey cuenta, que es que él vio cómo atropellaban a un perrito y le dio muchísima pena, o sea, él dice, me dio muchísima tristeza todo eso, ¿no? Cuando el padre de Jeffrey Dahmer obtiene el doctorado en química, ellos se mudan a Ohio. Y parece ser que esta mudanza a Jeffrey le afecta bastante, porque se vuelve como más retraído, más como que los sentimientos se los guarda hacia él, ya no comparte casi las cosas, ¿no? Y eso le preocupaba mucho a sus padres, sobre todo a su padre. Entonces su padre dice, bueno, quizás si le regalamos un perrito, y aquí es donde viene la figura de la mascota, ¿no? De Frisky, que aunque Jeffrey lo adoraba y era su mejor amigo, no cambiaba, él seguía igual de retraído, igual de tímido, no cambiaba para nada. Y su padre cada vez se preocupaba más. Y dijo, quizá si tenemos otro hijo y le damos un hermanito, él cambie y mejore, ¿no? Es más, cuando nace su hijo, le dice a Jeffrey, tú puedes ponerle el nombre. Y Jeffrey dice que se va a llamar David. El caso es que Jeffrey sigue igual. Y luego cuando ya es adulto, él comenta que en realidad él sintió como que le dejaron de lado cuando nació David. Y su padre dice que eso no es así, que eso no es verdad, porque él le dio muchísima importancia. Él lo llevaba a sitios públicos como parques de atracciones, lugares donde pudiera sociabilizar con niños y demás. Y la verdad es que, según lo que yo he visto de su padre, él estaba muy interesado en el bienestar de Jeffrey y se notaba que lo quería muchísimo y que se preocupaba un montón por él. Jeffrey solía caminar cerca de la carretera porque ahí encontraba a veces animales que ya estaban muertos, los guardaba en una bolsa y se los llevaba para diseccionarlos. Y también hay una anécdota que dice que un día fueron a pescar con su padre y un amigo y al pescar un pez lo sacó rápidamente y lo abrió un canal para poder revisar lo que tenía por dentro, ya que era muy curioso y se quedó totalmente fascinado. A medida que Jeffrey iba creciendo, se dio cuenta de que le gustaban los hombres. Más o menos con 14 o 15 años, que ya era adolescente, empezó a tener ideas perversas y retorcidas de tener relaciones con hombres y quitarles la vida. Esto nos lleva a comentar que él podría haber tenido una parafilia. Una parafilia no tiene que ser algo negativo, pero, una parafilia consiste en lo siguiente. Para obtener placer una persona en el acto, pues tendría que hacer algo en particular, una cosa muy particular para obtenerlo. En el caso de Jeffrey, él para obtener este placer lo tenía que combinar como con violencia. Si no era con violencia, no obtenía ese placer. Cuando él estaba en el high school, en el instituto, que se llamaba Revere High School, él siempre tenía altibajos porque le venían pensamientos de estos turbios y retorcidos, ¿no? De temas violentos, y para mitigar esto trataba de beber, y bebiendo pues estaba más tranquilo, tanto así que se llevaba bebida alcohólica al colegio, y en el colegio le preguntaban, oye, ¿tú qué estás bebiendo, no? Y él decía, esto es mi medicina. Cuando él estaba en la secundaria, en el high school, en su casa siempre había problemas, sus padres discutían bastante, entonces él, para quitarse la rabia, tenía que irse al bosque que estaba cerca y pegarle a los árboles para relajarse.
En el colegio, en el high school, él, para quitarse esa máscara de timidez y poder acercarse a los demás y tener amigos, trataba de hacer como imitaciones. Imitaba los sonidos de una cabra, o hacía imitaciones de gente con problemas físicos y mentales, o también, llegaba hasta ese punto que se tiraba al suelo y convulsionaba, ¿no? Tanto así llegó a ser esto tan famoso que los compañeros, cuando hacía alguno una estupidez, decía: te has hecho un Dahmer. Con el tiempo, este tipo de bromas dejaron de tener gracia para los amigos y los compañeros, para los compañeros, y lo volvieron a dejar de lado, lo volvieron a aislar. Su padre dijo que Jeffrey nunca tuvo un amigo real. Al parecer, Jeffrey Dahmer sí era un hombre inteligente, es más, su coeficiente intelectual estaba por encima de la media. Él en algunas asignaturas, algunas materias sí sacaba sobresalientes y buenas notas, pero en otras suspendía. Es más, ni iba a las clases, no le importaba. Estaba muy desmotivado, realmente estaba muy desmotivado. En el año 1978 los padres de Dahmer se divorcian. Y creo que este es un punto de inflexión para Jeffrey Dahmer, ya que la madre de Jeffrey agarra a su hermano David y se retiran, se van a otro estado, a Wisconsin. Y el padre se va a un motel que está cercano a la casa familiar. Lo dejan solo a Jeffrey. Yo me imagino que eso lo debe haber sentido él como un abandono, ¿no? Incluso la nevera está estropeada, no le dejan dinero, y acordaos que Jeffrey en esa época no trabajaba. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Una noche él estaba viniendo del centro comercial con su coche y, como iba por la carretera, encuentra un autoestopista. Lo ve por ahí, ¿no? Él siempre había tenido la fantasía de recoger a uno. Imaginaos un poco por qué, ¿no? El caso es que iba a seguir de frente, pero lo pensó bien, incluso sus deseos le dijeron: no, recógelo y llévalo a tu casa. Total, que lo recoge y resultó ser un joven que se llamaba Stephen Hicks y que venía de un concierto. Él le dice: vamos a mi casa, Jeff le dice al chico: vamos a mi casa, y en mi casa pues podemos tomar cerveza, estamos solos, no hay nadie, y nos lo podemos pasar bien un rato, ¿no? Obviamente conversamos, hablamos y todo eso. El chico acepta y van. Cuando llegan allí, empiezan a tomar cerveza, a hablar, e incluso Steven empieza a hablar de chicas, ¿no? Y esto a Jeffrey como que le descuadra y dice: bueno, con este señor, con este chico, no va a poder pasar nada, no va por el mismo lado por el que yo voy. Siguen ahí bebiendo cerveza y demás, y pasan un par de horas y Stephen Hicks como que se impacienta un poco y dice: oye, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a mi casa, me retiro. Pero Jeffrey le da esa sensación, acordaos, de abandono. Acaba de pasar todo esto de que sus padres se habían divorciado, se habían ido todos. Y yo asumo que tuvo como una especie de... como una catarsis, una transformación en ese momento, un clic, y cogió una mancuerna y le pegó en la cabeza al muchacho y, para terminar, lo estrangula, lo mata. Entonces él se deja llevar por sus impulsos, todos aquellos pensamientos que él tenía de antes, los deja llevar. Y a este cadáver de este chico le hace de todo, prácticamente. Entonces lo desmiembra y lo mete en bolsas y se lo lleva. Va a una buena velocidad porque se quiere deshacer de esto. Lo para un patrullero y le dice que qué pasa, que por qué va tan rápido y tal. Y Dahmer, como es muy tranquilo, le dice: no, es que iba a tirar la basura, no sé qué, ¿no? Y el patrullero le dice: bueno, te tengo que multar. Lo multan y él, muy tranquilo, continúa. Pero al final decide volver a su casa y detrás, en su patio, guarda los restos. Los prepara y los días siguientes empieza a esparcirlos por una zona boscosa que estaba cerca de su casa. Más o menos a los 2 meses, Lionel vuelve a la casa familiar y ve que mamá y David se habían ido. Le pregunta a Dahmer y dice: sí, se fueron hace ya un tiempo. Entonces se da cuenta de que Dahmer sigue teniendo problemas con el alcohol, ¿no? Porque sigue bebiendo. Le insta a que se matricule en la universidad para que haga algo con su vida, y Dahmer decide matricularse en la Universidad Estatal de Ohio. Ahí no le va muy bien, la verdad es que suspende todo, le va fatal con las asignaturas, está bastante mal. Y sigue con la bebida, obviamente, entonces eso no le ayuda. Lionel le vuelve a visitar y ve todas las botellas vacías, ve que está todo fatal, y incluso su padre Lionel ya había pagado un semestre por adelantado, o sea, un desastre. Al final Jeffrey termina dejando la universidad. Su padre, que no se da por vencido, le dice: ¿por qué no te alistas en el ejército, no? Y bueno, lo convence, siempre termina convenciéndolo para que haga algo, y lo mandan a Alabama.
Ahí se especializa como médico, que sería en la vida civil algo así como un enfermero. Ahí aprende todo este tema de los sedantes, y ya sabéis que para después esto es importante. Su vida militar no es mala, dicen sus superiores que se desempeñaba bien, pero se daban cuenta del problema que tenía él con la bebida, porque él tenía un problema muy grave con la bebida, acordaos. Al final, en el año 81, más o menos, le dan de baja porque obviamente este tema de la bebida no lo deja tener una vida militar buena, y finalmente pues se va, se retira. El papá, que como siempre digo, no se da por vencido, dice, bueno, lo mejor será, lo decidió con la madrastra, que te mandemos con tu abuela, a Wisconsin. Parece ser que Dahmer sí se llevaba bien con su abuela, era una figura que le gustaba, entonces dijo, bueno, está bien, iré con mi abuela. Y allí pues empiezan a vivir juntos y empiezan a ver otro tipo de cosas. Ya estando en casa de su abuela, a la que apreciaba bastante, la acompaña a la abuela, por ejemplo, a la iglesia, la acompaña a hacer las compras, las cosas de la casa, se llevan muy bien. Pero Dahmer sigue bebiendo, ¿no? Sigue con esos problemas. El caso es que parece que encuentra apoyo en un grupo religioso y, bueno, encuentra también trabajo en una fábrica de chocolate, la fábrica de chocolate Ambrosia, que trabaja él por la noche, de 11 a 7, si no me equivoco yo. Bueno, le va bien, le va muy bien en ese caso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que un día está en la biblioteca pública y un chico viene con un papelito y le deja una proposición algo indecente, que hagan unas actividades en el baño. Dahmer finalmente desiste de ir y hacerlo, pero le despierta esos impulsos, esos pensamientos que tenía de antes, que los estaba reprimiendo, acordaos. Por todo esto que estoy comentando, me imagino yo que por eso a Dahmer se le va un poquito y roba un maniquí para hacerle cosas indebidas al maniquí. Pero la abuela lo pilla haciendo esas cosas y le obliga a tirar al maniquí, cosa que es bastante obvia. Bueno, Jeffrey Dahmer empieza a frecuentar lugares como clubes gays, saunas gays y sitios así, en los que empieza a elegir a las víctimas que más le gusta, los seda para ir probando. Yo me imagino que él va probando los sedantes a ver cómo funcionan. Luego empieza a mezclarlos también con el licor, con el alcohol. Parece que a uno le sienta muy mal y le da una sobredosis y lo tienen que mandar a urgencias. Por lo tanto, le vetan la entrada a estos lugares. Él después se va a Milwaukee, en los que también hay sitios así, este tipo de clubes. Empieza también a frecuentarlos y ahí elige a un tipo de hombre en particular, altos y delgados. No busca una raza en particular, la mayoría son como afroamericanos. Él está con muchísima confianza porque tiene buen físico y la verdad es que se siente muy bien. Tenía buen físico por lo que había estado en el ejército. Por lo tanto, no le cuesta ligar con este tipo de hombres. A ellos también le entra muy bien Jeffrey por los ojos porque era un chico alto, rubio y bueno, en forma. Obviamente pegaba bastante. No tenía una carita como así de niño bueno. Y eso ayudaba mucho. En el año 82 es arrestado por exhibicionismo y en el 86 también por lo mismo, solo que en este caso fue por intentar toquetearse delante de unos muchachos, unos niños. La policía le pregunta qué estaba haciendo y él dice, no, lo que pasa es que yo iba a ir a orinar, estaban como en un río, ¿no? Yo iba a ir a orinar y pues me vieron. Pero no era así. Bueno, mientras Dahmer tenía libertad condicional por todo esto que había pasado del exhibicionismo, en una noche en un local llamado el 219 conoce a un muchacho que se llama Steven Tuomi. Se van a un hotel para mantener relaciones y por la mañana cuando se despierta, que no se acuerda de nada, está totalmente blackout. Lo ve a su lado y está muerto, está cadáver. Se da cuenta de que tiene moretones, golpes y que tiene el pecho como aplastado. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido esa noche? Pero él no se acuerda de nada. Como Dahmer es muy frío, con esta frialdad que le acompaña, él se va del hotel, busca una gran maleta en la que quepa el cuerpo, lo lleva de nuevo al hotel, lo guarda ahí y sale del hotel cogiendo un taxi y yéndose a casa de su abuela. Ahí en el sótano lo desmiembra y lo desaparece. Un par de meses después de lo de Tuomi, él que frecuentaba este lugar, el local 219, en la parada del autobús conoce a un muchacho de 14 años que se llama James Dockstader. A este chico le ofrece unos $50 para que vaya a su casa para que se haga fotos desnudo. Van a casa de su abuela, al final en el sótano terminan teniendo relaciones y Jeffrey lo mata a este muchacho. Varios días practica la necrofilia con este chico, pero cuando empieza a oler mal, él termina deshaciéndose del cuerpo al igual que lo hace con Tuomi.
El 24 de marzo de 1988, Jeffrey conoce a un muchacho que se llama Richard Guerrero, que es bisexual. Lo conoce en un bar gay llamado The Phoenix. Bueno, a este chico le ofrece $50 para que vaya a su casa y pase la noche con él. Al final todo termina más o menos como terminan todas las víctimas de Jeffrey. Él lo termina estrangulando, mantiene relaciones con él y unas 24 horas después se deshace del cuerpo metiéndolo en bolsas de basura. Y el colmo de la desfachatez es que este señor, Jeffrey Dahmer, dejaba las bolsas de basura delante de la puerta de su casa, o sea, para que se lo llevara el basurero, o sea, es el colmo. Luego, en este caso en particular, él se queda con el cráneo de este muchacho. Una anécdota que quería comentar es que una de estas que lleva uno de esos chicos a la casa de la abuela, resulta que la abuela parece que está despierta y escucha a Jeffrey, entonces le dice: ¿eres tú, Jeff? Y Jeffrey, que ya estaba con el tema de drogarlo al muchacho y hacer todo lo que hace siempre, se asusta y no continúa, solo lo droga. Entonces la abuelita parece que se preocupa por el muchacho y dice: oye, ¿qué le ha pasado? No sé qué, ¿no? Porque está así. Él le dice algo así como que él está borracho y que tiene que dormir, ¿no? Obviamente. La abuela se queda a cuidarlo toda la noche y al día siguiente se lo llevan al hospital al chico. Y gracias a Dios, pues por eso se salva, ¿no? Esos días después, que todavía era el año 1988, la abuela estaba un poco aburrida de que todo el tiempo trajera chicos a casa. Y le dice a Jeffrey finalmente que por favor mejor se mude y se vaya de su casa, porque ella descubre que hay como unos olores muy fuertes y la verdad le parece todo muy extraño. Jeffrey está en problemas porque resulta que lo condenan por haber dopado y tocado indebidamente a un muchacho de tan solo 13 años. Lo condenan a 1 año y medio más o menos de libertad condicional. Entre el tiempo en el que lo condenan y lo sentencian, él tiene otra víctima que se llama Anthony Sears. Lo conoce y tiene el procedimiento habitual, que es drogarlo, estrangular, todo esto. ¿Y qué es lo que le diferencia? Que este chico le parecía particularmente atractivo, por lo tanto le corta la cabeza y otro sitio que está más abajo y los mantiene en acetona y luego los guarda en una caja y los mete en una taquilla que tiene él en donde él trabaja en la fábrica y lo mantiene ahí. Jeffrey, para empezar de nuevo, se muda a una zona de Milwaukee que es bastante desfavorecida y en la que solamente había afroamericanos. Él era el único blanco. Quería empezar de nuevo y quería que no le reconocieran. Aparte que por la zona habían varios lugares de ambiente que él podía frecuentar. Él se estaba portando bien, ya que hacía las visitas programadas, o sea, visitaba a su agente de libertad condicional cuando le tocaba, pero aún así eso le permitió igual llevarse a varias víctimas de por medio. A partir del año 91 es cuando él comete los peores asesinatos, ¿no? Son asesinatos muy sanguinarios en el que mata por lo menos a una docena de personas. Pero él busca unas víctimas en particular. Hombres a los que no se les vaya a echar de menos. Personas a los que, bueno, si les pasa algo, pues nadie se va a acordar. Empieza a practicar, por ejemplo, antropofagia con algunos, que es canibalismo. Tiene como una cámara en la que guarda todas las fotos de su ritual. También hay un museo del horror en el que tiene cráneos y partes del cuerpo de sus víctimas. Y se compra un barril azul que tenía en la habitación lleno de litros de ácido en el que deshace partes de los cuerpos de sus víctimas. Incluso en una ocasión es capaz de deshacer el esqueleto de un hombre completo. Dentro de todos esos asesinatos que él cometía a partir del año 91, también tenía la idea de, acordaos que a él no le gusta el tema del abandono, entonces a sus víctimas en muchos casos no quería matarlas, lo que quería era convertirlos en una especie de zombies, para poder hacer con ellos lo que quisiera, y estando vivos. Él intentaba inyectarle en el cerebro ácido clorhídrico. No, en muchos casos las víctimas se despertaban con dolor de cabeza y obviamente no eran zombies. Entonces él como que se enfadaba un poco y decía, bueno, pues nada, o le metía más ácido para que consiguiera el zombie, o ya hacía todo su ritual y los mataba. Era así tal cual. Esta víctima en particular, o esta parte, a mí me indigna demasiado, porque, o sea, pienso, a estos policías, a esta gente, ¿cómo le pueden dar la placa a cualquiera? ¿No? Estas personas no se implican para nada, o sea, hacen lo que les da la gana, es horrible, es horrible. Procedo a contar lo que es esta parte. Esta víctima se llamaba Conerak, era un muchacho de 14 años,
que era un chiquillo, básicamente, ¿no? Era el hermano de aquel muchacho de 13 años por el cual a Jeffrey lo condenan, no sé si os acordáis, por el año y medio, por este tema de tocarlo indebidamente. Bueno, pues a este muchacho, a Conerak, en la casa de Jeffrey, él le mete el ácido clorhídrico. Y Jeffrey, pues me imagino que para esperar a que haga efecto no sé qué cosa, se va a comprar cerveza. Este muchacho Conerak se despierta así desorientado y se quiere ir del apartamento, pero está desnudo, y se va desnudo y sale, y no sé cómo sale, y le ven las vecinas, y las vecinas dicen, ¿qué te pasa, no? Y le ayudan, y lo abrigan todo, y llaman a la policía. La policía viene y lo empieza a intentar interrogar, pero el chico balbuceaba, no podía hablar, prácticamente no podía ni hablar. Las vecinas lo intentan ayudar como pueden, y hablando con la policía y demás. Llega Jeffrey y le preguntan, ¿no? Señor, ¿usted conoce a este chico? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha ocurrido? Y Jeffrey dice, no, es mi novio, tiene 19 años y está borracho. El caso es que el Jeffrey, que es muy frío, le dice, no, vengan conmigo al apartamento, él es mi novio, de verdad, yo les voy a enseñar las pruebas. Lo lleva al apartamento y les enseña unas fotos del muchacho desnudo y le dice, ve, es mi novio, es mi pareja. Entonces la policía, que huele raro ahí, dice, oye, ¿y este olor? Y el Jeffrey, que es muy tranquilo, dice, no, es que tengo carne ahí que se ha descompuesto, la nevera no funciona bien. Les mete rollo y la policía se lo cree. Hay que ser tonto, pero bueno. Se retiran y al final, obviamente, Jeffrey consigue su cometido y le sigue inyectando a este muchacho el ácido clorhídrico con tal de que lo mata. Hace todo su ritual como siempre. Para hacer un inciso rápido antes del final, voy a comentar una cosita, y es que acordaos de ese barril que yo os comentaba lleno de ácido, que era enorme, en el que guardaba partes de cuerpos. Él a veces seleccionaba partes de cuerpos en los que lo guardaba en la nevera y se los comía. Él decía que sentía que formaban ya parte de él. Eso me parece bastante macabro, bastante... no sé, a mí me da repelús, pero bueno. Para terminar, en el final de todo esto, que fue el día 22 de julio de 1991, en el que Dahmer va a un bar y hay varios hombres, si no me equivoco son 3, y les ofrece a los 3 $100 para que vayan a su casa a pasar la noche. Solamente uno de ellos acepta y va a su casa. Él lo esposa y lo amenaza con un cuchillo, todo es muy directo. Pero este señor, que se llamaba Tracy Edwards, consigue defenderse, lo golpea así como puede y se escapa del apartamento. Empieza a correr como un loco por la calle y encuentra una patrulla de policía. Pide ayuda, dice, por favor, ayúdenme, hay un hombre que me quiere matar, por favor. La policía alertada dice, está bien, te vamos a ayudar, ¿dónde está ese hombre? Acompáñenme, lo lleva al apartamento de Jeffrey Dahmer, llegan allí, la policía accede y empieza a ver todo este locura de lugar, lleno de fotos con su ritual, fotos instantáneas. Luego tenía el Museo del Horror, lleno de cráneos y partes de cuerpo horribles de sus víctimas. El barril este gigantesco de ácido, con partes de cuerpos todavía seguramente ahí, y la nevera llena de carne como para consumir de carne humana, ¿no? Era una estampa terrible. La policía, que muchos de los que estaban allí tenían muchísima experiencia, dijeron, de la experiencia que yo tengo, y no había visto algo así, tan aberrante. Es horrible, terrible. El olor que ellos decían que desprendía no era el típico olor de cadáver que ellos podían haber a lo mejor percibido rápidamente y haber sabido que era de eso. No, era un olor como nauseabundo, como combinado con ese ácido. Entonces, bueno, apresan a Jeffrey Dahmer, que por cierto se intentó escapar, porque vio que ya todo el percal que se estaba montando ahí se intentó escapar. Lo cogieron, lo apresan y se monta un hiperoperativo. Tú date cuenta de todo lo que se había montado en esa habitación, todo lo que había. Vinieron, yo que sé, hasta los del CSI, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos a investigar, a ver, porque habían partes de cada cuerpo, era como un rompecabezas, y tenían que armar todo para ver cómo cuadrarlo, ¿no? Era terrible, era horrible. Hasta incluso hubo un vecino que comentó, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, ¿qué? ¿Es algo relacionado con Jeffrey? Y dijo, pero si Jeffrey, no me imaginaría nunca que Jeffrey hubiera hecho algo así. Él pensaba que Jeffrey era buena persona, lo había visto en algunas ocasiones, lo conocía de haberlo saludado y decía, oye, este chico es tranquilo, no se mete con él, tiene cara de bueno y no hace nada malo, entonces es bueno. El pobre señor había juzgado mal a Jeffrey Dahmer, imagínatelo.
Bueno, para terminar el vídeo y dar una opinión un poco personal, a mí me parece aberrante lo que hizo este señor, me parece horrible. Que hayan personas que lo hayan seguido en el momento en el que estaba vivo, que le dieran dinero, o sea, me parece una locura total. Nunca en mi vida yo, si hubiera coincidido en su época, o sea, para nada, ¿no? Este señor no es que no haya que admirarlo, es que hay que tacharlo de lo peorcito que podría, casi que lo que podría existir del daño que ha podido hacer, ¿no? Es bastante horrible. Lo que sí me puedo poner en el lugar de los familiares de las víctimas, eso sí, obviamente, porque lo deben haber pasado muy mal. Debe haber sido un súper trauma de lo peor. Hasta ahora deben estar muy mal. Y el padre de Dahmer, porque el padre de Dahmer se notaba que lo quería Dahmer, pero que no podía ayudarlo. Él pensaba que con ayuda psicológica iba a poder quitarse esos problemas de encima cuando mira lo que pasó, ¿no? Es que casi era imposible. Esto tenía que llegar a donde tenía que llegar, ¿no? Yo dije que iba a hablar un poco más de la serie, pero realmente la serie de Netflix es bastante fiel. Dicen que es bastante fiel. Yo he visto algo de la serie y es bastante fiel. Lo que pasa es que cambian algunas cosas, como por ejemplo el tema de la vecina, que no es la vecina de al lado, sino que es la del pasillo del otro lado, ¿no? O el tema ese de que no era muy inteligente, o creo que en la serie también no le da mucha importancia a cuando se van sus padres y lo dejan solo. Se dice o se da a entender como que a él le da igual, pero que en la realidad hemos visto que no era así, que sí le impactó. Esas son algunas diferencias. Así que bueno, lo que yo espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho documentarme sobre esto y es muy fuerte, sí, pero era necesario. Dar estas cosas a conocer es necesario y yo creo que lo he hecho lo mejor posible. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado mucho en ese sentido y que, bueno, que os suscribáis al canal, por supuesto, y que le deis un pedazo de like. Así que nada, escribid todo lo que queráis, aquí el debate está abierto y a ver, decidme qué pensáis, ¿vale? De todo este tema. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Esta es una carta que le escribí al juez William Garner. Le escribo con respecto a mi hijo Jeff Dahmer, que está programado para ser liberado en marzo de 1990. Tengo mis reservas con respecto a las posibilidades que tiene Jeff cuando salga a la calle. He experimentado un momento extremadamente frustrante tratando de instar a que se inicie algún tipo de tratamiento. Espero sinceramente que usted pueda intervenir de alguna manera para ayudar a mi hijo, a quien amo mucho, y para quien quiero una vida mejor. Siento que esta puede ser nuestra última oportunidad para iniciar algo duradero, y esto podría ser clave. Sinceramente, Lionel Dahmer.